Marcos 15:37 dice, en el nombre de Jesús, mas Jesús dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Hasta ahí vamos a leer porque el texto que realmente quiero, o la frase que yo quisiera compartir en este momento es lo que dice acá en el 38, que dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y de arriba abajo, no van a pensar ustedes que ese velo era una tela así finita, ¿va? No era del que usamos en el pabellón, era algo que era realmente grueso, no era nada más de que se iba a rasgar, solo el poder de Dios realmente lo iba a rasgar, y lo hizo de arriba hacia abajo, y ese es un símbolo importante, es una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? No viene la salvación por lo que hace el ser humano, no viene la salvación por lo que yo hago, no viene de abajo hacia arriba, la salvación viene de arriba hacia abajo, la salvación viene de Dios. Solo Cristo con su muerte nos pudo a nosotros liberar y salvar del pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos celebran eso? ¿Puede aplaudir eso también? Entonces podemos decir que Jesús es el que nos dio acceso a Dios, porque a ese lugar estaba el velo en el templo y después del velo estaba el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí, pero solamente una vez al año para expiar los pecados del pueblo de Israel. Es por eso que cuando se rompe el velo, que era realmente ese mensaje, Jesús nos dio acceso a la presencia de Dios. Por eso todos ahora, por medio de Jesús, podemos orar y Dios nos escucha. ¿Es una alegría eso, sí o no? Dios nos dio acceso por medio de Cristo Jesús hasta su divina presencia, hasta su mismísima presencia. Entonces podemos decir, la muerte de Jesús nos vino a dar la victoria sobre el pecado y la resurrección de Cristo nos vino a dar la victoria sobre la muerte. Como dice la palabra de Dios en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice 1 Corintios 15:55, por lo tanto, ¿dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? Hablando de la muerte. El pecado produce la muerte y existe porque hay una ley, pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy importante comprenderlo. La gracia nos permite tener acceso a Dios, tener la seguridad que tenemos una vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros venimos hoy a celebrar. Por eso estoy diciendo que sonría, porque es una gran noticia y tenemos que creerlo realmente con todo nuestro corazón, de que por medio de esa muerte y esa resurrección tenemos vida y tenemos vida eterna. Ahora quiero que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Génesis, el primero que lo encuentre, me dice amén. Génesis está en el primer libro de la Biblia para los que jamás en su vida han tocado una Biblia o nunca la han desempolvado. Génesis 3 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Historia muy importante para comprender muchas cosas. Por ejemplo, el versículo 1 dice que la serpiente, ¿cómo era? Era astuta. La serpiente no era cualquier serpiente, dice, era astuta. Y en el libro, en la misma Biblia, en el libro de Proverbios, podemos encontrar esa misma palabra que se utiliza en el original, que es la palabra arum. Entonces, Proverbios 12:23 dice, el hombre arum, o sea, el hombre astuto, encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. En Proverbios 13:16 dice, todo hombre arum, o sea, todo hombre astuto, o toda mujer astuta, procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Proverbios 14:15 dice, el simple todo lo cree. Dice, mas el arum, mas el astuto, mira bien sus pasos. Mire todas las características o lo que significa esta palabra con lo que se le está reconociendo a la serpiente, al enemigo. No es simplemente alguien que no sabe nada de lo que está haciendo, no. Lo está haciendo de una manera sigilosa. Lo está haciendo de una manera que está introduciendo una idea. Y lo está haciendo y lo logró. ¿Por qué? Porque era astuta. O sea que esas características son las que aplican a la serpiente. Encubría su saber, tenía sabiduría y miraba bien sus pasos. ¿Logró su objetivo la serpiente? Sí. ¿Por qué lo logró? Porque era astuta. Era astuta. Y mire, esa misma palabra se utiliza para referirse a David, el rey. Saúl le dice en 1 Samuel 23:22, dice, vayan pues ahora, donde está hablando de David, asegúrense más, conozcan y vean el lugar de su escondite. Y quien lo haya visto ahí, porque se me ha dicho que él es arum en gran manera. Quiere decir, es astuto en gran manera. Miren las características de la serpiente, se las están también aplicando Saúl ¿a quién? Al rey David. O sea que no se trata de que solo el mal lo tenga, sino que también todos podemos aprender a ser astutos, pero para el bien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estoy hablando yo de eso? Porque hay que comprender que nuestra lucha en realidad no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice el apóstol Pablo. O sea que a lo que nos enfrentamos es a una lucha que de verdad es una lucha difícil, de que el enemigo, el demonio, como usted lo quiera llamar, el diablo, no es alguien que tiene la edad que usted tiene 100 años, tiene 10 años, no. A lo que nosotros nos enfrentamos es a alguien que tiene miles de años y tiene toda la experiencia en luchar. Pero nosotros solos no vamos a poder vencer.
Necesitamos a Dios. Por eso dice la palabra de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. También dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir las fortalezas, toda altivez y argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. ¿Cuántos celebran eso también? Entonces podemos llegar a esta conclusión. El enemigo es fuerte, pero mayor es el que está en mí que el que está allá afuera, dice la palabra de Dios. ¿Puede dar un aplauso también a eso? Podemos decir entonces, Cristo está en mí. Y si Cristo está en mí, yo puedo vencer. Soy suficiente porque Él está en mí. Todo lo puedo en Cristo porque Él me da las fuerzas para vencer. El enemigo es astuto, pero Dios está conmigo y voy a vencer. Eso es lo que quería transmitir en primer lugar, de que la Biblia no empieza diciendo, la serpiente no servía para nada. No, reconoce el poder, pero también reconocemos nosotros quién está con nosotros para poder vencer. Y dice, ¿cómo inicia realmente o cómo se introduce el pecado al mundo? Aquí a este mundo, el diablo inicia con una pregunta. Y si esa persona empieza a responder esa pregunta, ahí es donde empieza lo negativo, ahí es donde empieza el infierno, ahí es donde empieza el camino a la negatividad, el camino a la perdición. Empieza cuando uno empieza a acariciar una idea, cuando uno empieza a acariciar un pensamiento que viene de una pregunta del enemigo, porque eso es lo que hizo Satanás, eso es lo que hizo la serpiente. Con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol. Es una mentira, ¿va? Porque Dios no dijo eso, pero es una forma que Él tiene de poder introducirse a la mente de Eva, a la mente de la mujer. Por ejemplo, cuando uno empieza a convivir, empieza a pensar lo más de la cuenta. Usted sabe cuando tiene un pensamiento que lo está alejando de su fe. Y todos hemos estado en momentos así, donde empezamos a acariciar ese pensamiento. Y si empezamos a acariciarlo y seguimos pensando, porque la verdad la mente es así. Yo en esta semana me levanté diciendo, pero si no estaba pensando nada, y todo lo que estuve soñando. ¿Cuántos han pasado noches así que se la pasaron soñando toda la noche? O dicen, pero ¿por qué soñé eso? Yo ni siquiera estaba pensando en eso. Y siguen como que uno se duerme y la mente sigue trabajando y uno lo empieza a imaginar como que fuera un sueño toda la noche soñando y soñando, ¿va? Y uno dice, yo ni siquiera estaba pensando en eso. Pero la verdad nosotros no podemos controlar lo que pensamos, porque pensamos y pensamos y pensamos. Igual ahorita usted está pensando también. Pero la idea no es que uno deje de pensar, porque eso no lo va a poder hacer. Lo que uno tiene que hacer es no dejar que ese pensamiento haga un nido en su cabeza y usted lo empiece a acariciar y acariciar. Ese es el camino a fallar, el camino a la negatividad, el camino al pecado. Cuando usted lo empieza a acariciar, no puede controlar lo que viene a su mente, puede controlar si usted lo tiene ahí todo el tiempo, y eso lo va a llevar a un lugar que no es bueno. Usted puede empezar de esta forma, para poner un ejemplo. A mí me engañaron, pues me dijeron que Dios me iba a sanar y no lo ha hecho. Me dijeron que Dios me iba a bendecir y no me siento bendecido. Empieza a acariciar el pensamiento. Me dijeron también que Dios me iba a proveer, pero cada día tengo más deudas. Voy a decir uno así, en vez de salir de mis deudas, más metido en deudas. A mí me dijeron que Dios me iba a proveer, pero sigo endeudado. A mí me dijeron que Dios me iba a dar sabiduría, pero no le entiendo a esta clase, pueden decir los que estudian.
no le entiendo, se supone que tenía que tener sabiduría. Y uno empieza a acariciar eso en su mente. Todos los pensamientos que usted está acariciando, que usted está alimentando día con día, lo llevan a la negatividad y a alejarse de Dios. Por eso los pensamientos de Dios son los que tienen que tener cabida en nuestra mente. Por eso dice la palabra de Dios que hay que perseverar en los pensamientos de Dios. Y es lo que hizo Eva, empezó a acariciar la idea, empezó a ver el fruto, no sé qué fruto era, pero empezó a ver, ay, que se mira delicioso. Ya sabíamos lo que iba a pasar, ¿va? Iba a comer y terminó comiendo porque terminó creyendo la mentira que hizo el diablo. Hay muchos pensamientos, pero en el que uno se enfoca puede guiarnos a algo negativo. Y después de lo que sucedió acá en el versículo 8, si me acompañan ahí o si no lo tienen, búsquenlo rápido porque está bien fácil. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Imagínense, se fueron a esconder, dice. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, es que la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Bien, voy a decir la primera pregunta que hace Dios que puede liberarnos a nosotros del lugar en el que estemos. La pregunta de Dios es, ¿dónde estás? Eso es muy importante, poder llegar a nuestro corazón y decir, este es el lugar en donde yo me encuentro. Y por eso decíamos la otra vez, ¿por qué estamos donde estamos? A algunos les gusta estar ahí, simplemente les gusta vivir sin la palabra de Dios, les gusta vivir sin Cristo, les gusta vivir en malas cosas y todo. Me encanta. Entonces, ¿qué podemos hacer con alguien que no quiere nada diferente y nada nuevo y las cosas de Dios? Poco se puede hacer, porque la persona tiene que empezar a querer, tiene que tener hambre y sed de justicia. Mientras no lo tenga, no se puede hacer mucho con una persona que está despreciando simplemente el mensaje. Lo segundo es porque si quisiera cambiar, pero no sé cómo salir de ahí. Eso puede pasarle a alguien, sí, decir, sí quisiera, pero no puedo, no sé cómo hacerlo. Y lo tercero es, también puede pasar de que yo cuando escucho la palabra de Dios no la entiendo. ¿Puede decir alguien así? No lo entiendo. Yo estoy donde estoy porque cuando escucho la palabra de Dios yo quisiera hacer mejor, pero no la entiendo. ¿Puede suceder eso a alguien? Claro que sí, pero en el libro, y la otra vez estaba hablando de esto, que en la parábola que dice Jesús, de la parábola del sembrador, dice que hay una semilla que cae en el camino, pero esa semilla dice que como está en el camino, vienen los pájaros y se la comen, ¿va? Viene el enemigo y roba la palabra. Pero ¿cuál es la enseñanza de Jesús en esa parábola del sembrador sobre esa semilla? Dice, son aquellos que oyendo la palabra de Dios no la entienden. Pero en el original no dice no la entienden, sino dicen aquellos que no le ponen la debida atención. O sea que si usted no le pone la debida atención, el enemigo le va a robar la palabra. Y cuando le robe la palabra, usted simplemente va a ser de las personas que quisieran tener una vida mejor en Cristo, pero no entienden la palabra. ¿Por qué?
porque no le ponen la debida atención. Porque la palabra de Dios no debería de ser simplemente algo muy filosófico y palabras bonitas que uno no entiende. Usted puede decir, ese tipo habla bien bonito, pero dice palabras que yo no entiendo. ¿De qué sirve entonces? El Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no es palabras persuasivas o palabras con mucha filosofía. El Evangelio de Cristo es un evangelio que todos podemos entender. ¿Cuál es el problema entonces? El problema no es de que yo no entienda la palabra que dijo. El problema es de que yo no le ponga la debida atención. Cuando usted se concentra en cualquier tema, usted va a aprender. Cuando usted dice, voy a quitarme las distracciones de mi mente y me voy a enfocar en esto, voy a sacarle el jugo a esto, ahí es donde uno va a aprender la palabra de Dios o cualquier tema del que usted esté estudiando, en el que usted quiera mejorar. Si usted se enfoca, se concentra y da lo mejor de usted, ese tiempo es valioso porque usted va a aprender. Por eso, ¿por qué está donde está? Porque no lo entiendo. Pruebe ponerle toda su atención al tema que usted está en este momento aprendiendo y Dios le va a dar sabiduría para comprender, no solo secularmente, también para comprender la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy importante. Y lo otro es, a lo que pasó acá, ¿por qué estás donde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? ¿Dónde estás, hombre? ¿Dónde estás, mujer? La verdad, estoy en este lugar porque creí una mentira y ahora estoy desnudo, ahora estoy viviendo en una vergüenza. ¿Por qué? Porque le creí a la serpiente astuta, me sedujo con sus palabras y yo caí y ahora estoy viviendo en una vergüenza total. Eso es lo que le están sucediendo a Adán y Eva. Tienen que esconderse. Es que estamos desnudos. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? ¿Qué es lo que pasó acá? Lo que pasó es de que creyeron la mentira del diablo. Y eso es el tema y que puede uno estar mucho tiempo. Solo voy a tocar algunas cositas nada más. Por ejemplo, ¿cuáles son las mentiras que el enemigo, que el diablo le ha dicho a usted? ¿Por qué usted ahora tiene una baja autoestima? ¿Por qué ahora usted se siente rechazado? ¿Por qué ahora usted se siente una persona que no es suficiente, que no da la talla? ¿Por qué ya no tiene esa fe que no sé si alguna vez tuvo y la perdió o nunca la ha tenido? Porque las circunstancias y las mentiras que le ha dicho Satanás las ha tenido siempre. Y lo ha permitido que usted no avance, que en vez de tener palabras de fe en su vida, ahora tiene palabras de miedo, que en vez de tener palabras de positivismo, vive siempre negativo, en vez de ser feliz en Cristo, ahora es una persona que le cuesta reírse, que le cuesta ser feliz. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está donde está? Porque le creyó una mentira al enemigo. Mire, eso sucedió, por ejemplo, en Moisés. ¿Qué es lo que dijo Moisés cuando lo llamaron? Dijo Moisés, es que yo no puedo hablar, yo soy tartamudo, le dijo a Dios. Es que yo no puedo. Y él se sentía que no daba la talla para la misión. ¿Cuántos nos hemos sentido así en nuestras vidas? Decir, sí, pero eso es para otro, para mí no, porque yo no doy la talla. ¿Nos hemos sentido así? Claro que sí. Creo que también a Pedro, ¿se acuerdan ustedes cuando Pedro fue llamado por Jesús? ¿Qué es lo que dijo Pedro? Cuando vio Pedro el milagro de que los peces seguían y se iba a hundir la barca, se tiró al suelo y dijo, Señor, aléjate de mí. Yo soy un hombre pecador. ¿Será que no lo conocía? Claro que lo conocía, pero él se sentía culpable y ese sentimiento de culpable lo hacía él que no quería cumplir el propósito de Cristo en él. Y todos nos hemos sentido así en un momento de nuestras vidas. Señor, aléjate de mí, que
yo me siento culpable. Yo siento que no doy la talla. Yo siento que yo no tengo los recursos para esto que tú me estás llamando a hacer. No tengo recursos, Señor. Así que yo no voy, manda otro. Puede ser otra de los lugares en los que uno pueda estar. Pero dice la palabra de Dios, el Señor es mi proveedor. Dios proveerá. Cuando yo le creo a Dios y digo, yo no tengo recursos, pero Dios proveerá. Porque Dios provee para aquello a lo cual guía. Provisión, son dos palabras, provisión. Dios provee para la visión. ¿Cuál visión? La visión que Dios puso en mi corazón, en el corazón de todos nosotros, en el corazón de esta iglesia pequeña. Pero que si nosotros seguimos y escuchamos la visión que tiene Dios para nosotros, Dios proveerá todos los recursos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puede darle otro aplauso a la palabra de Dios? Y miren lo que sucedió también. Hay otro lugar triste en el que una persona puede estar. ¿Ustedes han escuchado de Judas? Sí, Judas estuvo 3 años, o más o menos, con salud, amor. Tuvo 3 años con el maestro, vio milagros, vio los panes que se multiplicaban. Había que entrar al templo y Pedro fue a pescar y del pez salió ahí las monedas para pagar el impuesto. Judas no entendió nada. Y uno de los lugares en los que uno puede estar es en el lugar en donde no vemos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, sino que lo vemos como alguien al que podemos usar. Ahí es un error, miren, el lugar en donde uno pueda estar y tiene que salirse de ese lugar, donde dice Judas, este no es, solo habla de amor y nunca lo he visto una espada. Y no que él nos iba a venir a liberar, se supone que es el Mesías. Lo voy a ir ya que no es lo que esperaba, ya que no llena mi expectativa, ya que no es lo que yo pensaba que era Jesús, mejor voy a sacarle algo de dinero. ¿Cuánto me dan? Porque aquellos si querían irlo a agarrar, los sacerdotes, lo querían ir a agarrar, pero no enfrente de toda la gente para que no se hiciera un alboroto. Pero en la noche no lo iban a reconocer. Por eso a ley necesitaban que uno de sus seguidores les mostrara en la noche. Y por eso a ley, ¿cuánto? 30 monedas de plata. Pues, denme las 30 monedas de plata. Él vendió lo más valioso que él tenía. Lo más valioso que él tenía era Jesús. Y él lo vendió. ¿Por qué lo vendió? Porque Jesús para él no era lo que él esperaba. Por eso ese lugar donde Jesús no es nuestro Señor. Y un Señor que es alguien que manda, es el jefe, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Cuando Él no es, entonces Judas dice, yo quiero usar a Jesús, no que Jesús me use a mí. Ahí vamos en camino negativo, en un camino de perdición, donde si solo es un negocio, cuando uno vea que las cosas no salieron como yo quería que fueran, voy a abandonar lo más valioso que tengo, que es Cristo Jesús. Ese lugar es un lugar muy peligroso. Yo soy su hijo, soy su siervo también. Él es el rey y yo voy a servirle. ¿Puede decirme amén fuerte a ese? Él es el rey, por lo tanto tengo que servirle. Y para terminar, Juan 12:23. Lo voy a leer yo acá. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame.
y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Porque dice, tengo que sembrarme. Jesús era la semilla, y la semilla tenía que morir para dar fruto. Podríamos ser nosotros ese fruto que fue la semilla que Jesús tuvo que morir para que nosotros fuéramos su fruto. Usted quisiera ser el fruto del Señor Jesucristo, dígame amén. Quisiera ser usted un seguidor realmente de Cristo, un discípulo de Cristo. Lo primero es, la siembra no fue el final, la siembra fue el comienzo del plan que Dios tenía. Lo segundo, dice que cuando Jesús resucita, los líderes religiosos no querían que se supiera. Empezaron a inventar muchas cosas para decir que eso no era cierto, porque sabían lo que significaba. ¿Qué significaba la resurrección? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo significaba cambiar todo, y ellos no estaban dispuestos a hacerlo. Si la resurrección era cierto, todo lo que ellos eran tenía que cambiar. Y hoy es el momento de que nosotros podamos, que el Espíritu Santo nos revele la resurrección. No solo es algo que se recuerda cada año, es algo que uno tiene que vivir la resurrección. Y yo le pido en este momento al Espíritu Santo que usted pueda realmente ver a Cristo resucitado. Y con Cristo resucitado, todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas en mi vida son nuevas ahora. Porque yo confío y yo tengo la fe que Cristo resucitó. Puede inclinar su rostro en este momento y orar. Puede inclinar su rostro. Y que el Espíritu Santo pueda revelarle esa verdad. ¿Por qué estás donde estás? Dice el Señor. Tal vez creíste es una mentira, pero si crees en la resurrección, todo es nuevo, dice el Señor. Todo es nuevo hoy, en este momento. Que la resurrección sea algo que nosotros vivamos día con día. Jesús resucitó y Jesús hizo nuevas todas las cosas en mi vida. Y yo lo creo, lo declaro en el nombre de Jesús. Lo recibo en este momento. Gracias, Padre Santo. Venimos a celebrarte, Señor, a celebrar tu victoria sobre el pecado, tu victoria sobre la muerte. Te celebramos, Señor Jesucristo. Bendito seas, Señor. Nuestra alma te adora en este momento. Levante sus manos ahí donde está. Nadie lo está viendo. Levante las manos y adore al Señor Jesucristo. Y dígale gracias. Gracias por tu muerte. Gracias por tu resurrección. Gracias por la vida que me das. Gracias porque me liberaste, me salvaste de todos mis pecados. Gracias porque me diste vida eterna. Bendito seas. Te adoro, Señor. Adore al Señor en este momento. Adórelo. Levante sus manos y adórelo. Adórelo porque Él se lo merece. Porque Él no simplemente es una historia. Él es real en nuestras vidas. Y nosotros testificamos de eso. Que vimos su gloria. Como dice David, te pude ver en el santuario con tu poder y tu gloria. El Señor revele a su vida, su gloria en todos los aspectos, en su familia, en su trabajo, en su ministerio, el llamado que Dios tiene para usted, en el lugar donde usted estudia, en todo lugar donde usted vaya, el Señor está con usted todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Te adoramos, te bendecimos, porque solo tú te lo mereces, porque solo tú eres digno, Señor. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, puede darle un aplauso fuerte a la palabra de Dios.
Dale un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Celebremos en este día la resurrección de Cristo.